A principios de los años 90, dos artistas rusos llamados Vitaly Komar y Alexander Melamid tuvieron una idea bastante original. Decidieron que contratarían a empresas de investigación de mercados para averiguar cómo era el arte que más se valoraba en distintas partes del mundo y después lo pintarían. Querían crear una serie de obras que reflejaran las diferencias culturales entre países tan diferentes como Rusia, China, Francia, Kenia o Estados Unidos. La titularían La elección del pueblo. Cada una sería diferente y única, un símbolo de la manera especial que tenían los habitantes de cada país de ver el mundo. Pero la cosa no salió como esperaban. En casi todos los países, lo único que la gente quería era un paisaje con algunas figuras alrededor y animales en un segundo plano, con un fondo principalmente azul. Tras terminar aquel trabajo, uno de sus autores se lamentaba. Viajamos por todo el mundo negociando con empresas de estudios de mercado, consiguiendo fondos para hacer las encuestas y acabamos recibiendo una y otra vez los mismos resultados, pintando una y otra vez los mismos fondos azules. Buscando la libertad, encontramos la esclavitud. Sin embargo, esa fue precisamente la gracia de su obra. Nos gusta pensar que somos individuos únicos, pero nos parecemos todos a todos mucho más de lo que querríamos admitir. Es más, hay quien cree que hoy, 30 años después, vivimos en un tiempo en el que la originalidad ha muerto. En el cine, la moda, la arquitectura, la publicidad o la música, todo se parece a todo y está dominado por las convenciones y los clichés. Bienvenidos a la era de la mediocridad. O quizás no. Hace unos meses surgió un pequeño debate en el programa de desarrollo directivo y liderazgo del Instituto Tramontana. Hablábamos de marketing y yo contaba cómo desde la llegada de Internet se había producido un efecto interesante. Se había desbloqueado un mercado que hasta entonces era casi imposible de atender, lo que en inglés llaman el long tail o la cola larga. Es decir, toda esa demanda de productos, servicios o contenidos súper específicos que nadie antes podía abastecer. Piensa en música rara, en espadas decorativas o en, no sé, podcasts sobre cualquier fricada posible. Se me ocurre alguno. Vamos, esos mercados que antes eran nichos que no era rentable servir porque estaban dispersos por todo el mundo y ahora, de pronto, sí podemos conectar. Y entonces, Irene, una de las alumnas, me llevó la contraria e hizo bien. Esa es la gracia de las clases, que todos aprendemos, yo el primero. Bueno, no me llevó la contraria exactamente, pero sí dijo que parece que, en lugar de en un mundo cada vez más variado, vivimos en uno cada vez más uniforme. Y nos compartió un artículo sobre el tema realmente interesante de un tipo llamado Alex Marel, en el que cuenta precisamente esa misma historia sobre aquellos artistas rusos con la que hemos empezado. Y yo, que tiendo a ser obsesivo cuando no encuentro respuestas, llevo dándole vueltas a este debate desde aquella clase, y ya va siendo hora de llegar a alguna conclusión. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Empecemos por el artículo de Marel, que está muy bien. Se llama The Age of Average, la era de la media o algo así, aunque a mí me gusta más la era de la mediocridad. En él hace una revisión detallada de un montón de campos en los que parece que, efectivamente, todo está convergiendo, empezando, por ejemplo, por los interiores de nuestras casas y nuestras tiendas o espacios públicos. Si uno se da un paseo por Instagram o Pinterest, empieza a detectar rápidamente lo que algunas personas llaman el estilo Airbnb, lo que nació como una plataforma en la que alojarte en casas auténticas de personas auténticas de alguna manera ha terminado llenándose de casas prácticamente iguales, ya sea en Tokio, Sao Paulo, Los Ángeles o París. Paredes blancas, madera desnuda, paredes de ladrillo, bombillas antiguas, una mezcla de estilo industrial y minimalismo mid-century, o algo así, no sé yo mucho de decoración. Una mezcla muy parecida, por cierto, a la que vemos en cafeterías y tiendas de todo el mundo. Pero la cosa no termina en los interiores. Pensemos en las ciudades. Durante mucho tiempo, viajar significaba ir a lugares que estaban anclados en un momento determinado. Ir a Londres era sumergirse en la época victoriana, Nueva York en el Art Deco o Tokio en la modernidad de las luces de neón.
Y sin embargo, parece que esas identidades se están diluyendo a medida que las ciudades se llenan de edificios iguales. Creo que fue Tony Segarra, en un capítulo muy recomendable de Capital, el podcast de Joan Tubau, quien decía hace poco que todos los coches son iguales. Y Marrell parece estar de acuerdo. Tras décadas y décadas de experimentos aerodinámicos, plataformas compartidas para reducir costes y regulaciones de seguridad, todos tienen las mismas formas. Pero no solo han convergido en la forma. En 1996, el 40% de los coches vendidos eran monocromáticos, es decir, negros, blancos, plateados o grises. Hoy lo son el 80%. Por parecerse, se parecen cada vez más hasta los logotipos de las marcas. ¿Y las personas? En 2019, una periodista llamada Gia Tolentino decidió investigar un fenómeno que le parecía perturbador. Había detectado que las famosas e influencers se parecen cada vez más. Según ella, en la última década más o menos, había emergido entre las bellas profesionales una misma cara, la que llamó The Instagram Face, la cara Instagram. Joven, sin poros, con pómulos prominentes, ojos felinos con pestañas alargadas, casi de dibujos animados, una nariz pequeña y redondeada y labios carnosos. Su conclusión fue que hay al menos 3 tendencias detrás de esta convergencia física. El creciente mercado de los tratamientos de belleza inyectables, como el Botox, la proliferación de los filtros digitales y la infinidad de tutoriales, productos y técnicas de maquillaje que llenan la red. Estas 3 tendencias se realimentan entre sí. Quienes no pueden permitirse los tratamientos estéticos tiran de filtros y maquillaje y llenan la red con sus fotos, haciendo que otras personas quieran la misma cara. Y parece que está sucediendo algo parecido con el cine, las series, la música o los libros que consumimos. Los carteles de las películas siguen una y otra vez los mismos patrones. Si es una comedia romántica, el chico y la chica salen dándose la espalda sobre un fondo blanco. O si es una peli de terror, es probable que salga un ojo en primerísimo plano. Culpa, por cierto, casi seguro, de nuestro Luis Buñuel. Y si es una peli de acción, nos mostrarán a un héroe solitario, vestido de oscuro, de espaldas a la cámara. Según el director Steven Soderbergh, este es el resultado natural de hacer experimentos para todo. Los carteles, los trailers, hasta las películas, se someten cada vez más a tests con público antes de su lanzamiento. Lo que funciona se queda, lo que no, se elimina. Hacia el año 2000, más o menos, el 25% de las 20 películas más taquilleras eran parte de una historia previa. Una precuela, secuela, franquicia, spin-off, un reinicio, lo que sea. Desde el año 2010 ha superado el 50% todos los años, y en los últimos años ha estado cerca del 100%. Eso sí, esas 20 películas más taquilleras se quedan con un porcentaje mayor del negocio. Son cada vez más rentables y más parecidas. Y ahí, creo, tenemos una pista a la que volveremos enseguida. Pero antes terminemos de hablar del artículo de Marrell, porque dice que lo mismo que está sucediendo con las películas pasa con los libros, son los mismos autores una y otra vez quienes acaparan las listas de los más vendidos, y hasta los títulos repiten una y otra vez las mismas fórmulas. También sucede con los videojuegos, cada vez son más una y otra vez reediciones de franquicias, o con la música. Las canciones son cada vez más cortas, menos diversas melódicamente y más repetitivas. Leyéndole es casi inevitable darle la razón. No hay duda de que vivimos en un mundo en el que medimos todo y buscamos eficiencias. Tratamos de maximizar nuestro impacto y reducir nuestro riesgo. Hacemos experimentos, nos quedamos con lo que funciona y desechamos lo que no. Y por el camino llegamos una y otra vez a los mismos puntos, a las mismas soluciones. Pero, ¿es esta toda la realidad? Hace más años de los que me gustaría calcular, una estupenda serie llamada Weeds comenzaba sus capítulos con imágenes de la típica urbanización suburbial estadounidense, con todas las casas iguales, de las que salían, a la vez, coches iguales, conducidos por tipos trajeados, todos iguales, y con mujeres corriendo por las calles. ¿Cómo no? Todas iguales. Junto a las imágenes sonaba una cancioncita casi infantil que decía más o menos lo siguiente. Cajitas en la ladera. Cajitas hechas de materiales de baja calidad. Cajitas todas iguales. Hay una verde y una rosa y una azul y una amarilla. Y todas están hechas de materiales de baja calidad. Y todas tienen el mismo aspecto. Y toda la gente en esas casas fue a la universidad.
y a todos los metieron en cajitas, y salieron todos iguales. Y hay doctores y abogados y ejecutivos de negocios, y todos están hechos de material de baja calidad. La cancioncita seguía, pero seguro que ya pillas la referencia. Aquello era una denuncia de una sociedad en la que todo era igual, como si los cuadros de esos artistas rusos hubieran tomado vida y viviéramos todos, en todo el mundo, en los mismos paisajes. Lo curioso es que aquella canción era bastante más antigua. Fue el mayor éxito de una cantante llamada Malvina Reynolds en 1962. Es decir, que llevamos mucho tiempo agobiándonos porque el mundo nos hace a todos iguales, entre otras cosas porque necesitamos sentirnos únicos, creo yo. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? Yo tengo una teoría. Pero antes, volvamos a mi clase en Tramontana. Aquel día contaba a mis alumnos cómo a nuestro alrededor han proliferado eso que llamamos plataformas o marketplaces, negocios basados en poner en contacto a millones de personas o de negocios entre sí, a una escala nunca antes alcanzada. Y cómo esto ha tenido un efecto realmente interesante. En el año 2004, Chris Anderson publicó un artículo ya legendario en la revista Wired, que tituló The Long Tail. En castellano sería La larga cola. Así estudié yo el tema en la carrera y nos hacía mucha gracia. Y supongo que a más de uno y de una le habrá generado una sonrisa. Tengo también la teoría de que no maduramos de todo nunca, pero esa es para otro día. Aquel artículo empezaba contando la historia de cómo una novela sobre una tragedia en la montaña, que había pasado sin pena ni gloria durante 10 años, una década después acabó en la lista de los libros más vendidos, a partir de que Amazon la incluyera como recomendación a quienes habían leído otra similar. Es decir, aquellas plataformas empezaban a demostrar cómo, a golpe de algoritmo, podían hacer y deshacer, provocar el éxito o el fracaso de lo que sea que contuviera. Pero Anderson creía que esto iba mucho más allá de los algoritmos y los libros. Creía que era un ejemplo de un modelo económico nuevo que iba a arrasar industrias enteras, empezando por las basadas en contenidos. Decía que durante demasiado tiempo sufrimos la tiranía del mínimo común denominador, que habíamos estado sometidos a blockbusters veraniegos descerebrados y a pop manufacturado. Por simple economía, según él, muchas de nuestras suposiciones sobre lo que le gustaba a la gente eran en realidad el resultado de un mal encaje entre oferta y demanda, una respuesta del mercado a una distribución ineficiente. Y decía que al abrirse la puerta a un mundo de abundancia, de millones de canciones, películas o productos a golpe de clic, los consumidores empezábamos a revelar nuestras auténticas preferencias. Al dejar de estar limitados a la selección del videoclub, la radio o la librería de turno, nos adentrábamos en las profundidades de lo menos conocido, enlazando unos artistas con otros, unas películas con otras, hasta descubrir que no éramos tan mainstream, tan comunes como creíamos. Aquella teoría la desarrolló posteriormente en un libro del que la conclusión es básicamente que el mercado puede dividirse en 3 grandes bloques. El primero, el de unas pocas opciones de alta popularidad y alta demanda. En segundo lugar, el de unas cuantas opciones más de popularidad media y demanda media. Y el tercero, el de casi infinitas opciones de muy baja popularidad y muy poca demanda. Pero la gracia era que ese último grupo, el de las casi infinitas opciones de muy baja popularidad y de muy poca demanda, todas juntas representaban un mercado gigantesco, tanto o más grande que el resto, que ahora se empezaba a desbloquear. Y yo creo que esa es una tendencia imparable. Hay incluso quien piensa que con la proliferación y el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, veremos pronto aparecer películas, series o canciones personalizadas a nuestros gustos. Si pongo frente a frente ambas tendencias, la de la homogeneización frente a la hiperpersonalización, mi sensación no es la de que se contradigan. Creo que estamos viviendo 2 fenómenos que parecen opuestos, pero no lo son. Creo que pasamos de tiempos en los que lo que veíamos, jugábamos o escuchábamos, cómo decorábamos nuestras casas o construíamos nuestras ciudades o incluso nuestro propio aspecto variaba más, pero lo hacía en un abanico más estrecho de posibilidades. Y ahora lo dominante es más dominante, pero tenemos un abanico mucho más amplio en el que desviarnos de la media con lo que realmente nos importa. De alguna manera, de esos 3 bloques que definía Chris Anderson, nos hemos quedado con el primero y el tercero, y prácticamente estamos aniquilando las opciones intermedias. Dicho de otra forma, la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, para la mayoría de los temas, convergemos a lo más eficiente, efectivo o estético.
Pero en aquello que sentimos parte de nuestra identidad, de nuestros intereses más profundos, lo que nos mueve o simplemente nos importa, ahí podemos encontrar más variedad que nunca en el pasado. Y eso seguramente solo irá a más. Curiosamente, mi conclusión a todo esto coincide mucho con la de Alex Morel, porque él termina sus artículos diciendo que detrás de esa homogeneización hay una oportunidad para la valentía creativa. Cuando todo parece igual, es el momento perfecto para hacer cosas diferentes. Cuando el mundo haga zic, tú haz zac. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.